Hola, muy buenas tardes. Espero que estén teniendo todos ustedes un excelente día. Bienvenidos a su programa en su estación favorita, Conociendo la Historia. Los temas que expondré a continuación son los temas más entretenidos, ya que narran los acontecimientos que pasaron después de la llegada de Cristóbal Colón al denominado Nuevo Mundo. Estos, por mi parte, son los temas más atractivos para estudiar la conquista española, ya que se hablará un poco sobre las discusiones que surgieron acerca de la racionalidad de los indígenas, costumbres, derechos, sobre cómo la salud cambió y al mismo tiempo la nueva estructura social. Comenzaré mencionando que en este contexto de opiniones encontradas, la justificación más reconocida era el argumento de que los indios pertenecían a una raza inferior a la suya y sus dioses y religiones estaban equivocados. Desde mediados de 1514, Fray Bartolomé tomó conciencia de las inhumanas condiciones en las que vivían los indios, criticando como injusta la institución de la encomienda. Considerando a los indios como los únicos y legítimos dueños de las tierras del Nuevo Mundo, y más de 3 décadas después, en una de sus estancias en España en 1550, participó Bartolomé de las Casas en un Consejo Real de las Indias para discutir si era lícito hacer una guerra de conquista contra los reinos de las tierras descubiertas en América, generándose allí el famoso debate entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Gines de Sepúlveda. Este último sostenía la inferioridad de los indios y la conveniencia de su sometimiento a los conquistadores. Por su parte, Casas participó en una polémica acerca de los indios. La cuestión central era si el rey debía hacer guerras a los indios antes de que se les predicara la fe para sujetarlos al imperio, y que después de logrado esto pudiese más fácil ser enseñado en la doctrina de la verdad cristiana. Por su parte, el segundo argumentaba que los indios eran siervos por naturaleza. Por ser salvajes o bárbaros, tienen que ser gobernados por los que son superiores a ellos, los españoles. Desde la llegada de los españoles, la impresión que provocó el uso de las armas de fuego, el caballo con fines bélicos, la indumentaria, así como la acción desplegada por los conquistadores aterrorizaron a los indígenas. Para los indígenas americanos, lo divino y lo mundano, lo sagrado y lo profano, estaban integrados. Como el encomendero tenía la obligación de cristianizar a los indígenas, debía incorporar curas o frailes a su encomienda y cuidar que los indios los mantuvieran, les entregaran el diezmo, construyeran sus casas, sus conventos e iglesias, básicamente como unos esclavos. La guerra de conquista determinó en gran medida la muerte de miles de indígenas. En resumidas cuentas, la mortalidad provocó que algunas comunidades indígenas se aislaran y se refugiaran en lo alto de las sierras o en las selvas, conservando casi intactos sus usos y costumbres. Otro factor de mortalidad entre los indígenas fueron los malos tratos que recibieron. Cada vez que conquistaban nuevos territorios, los españoles los colonizaban mediante el reparto de tierras y un puñado de indígenas destinado al trabajo entre capitanes y soldados. En muchos casos, el trabajo forzado y los severos castigos provocaban la muerte de los indígenas. Durante el siglo XVI, los españoles trataron de congregar a las comunidades indígenas que estaban dispersas por todo el territorio mesoamericano. La población negra, que había sido introducida para reponer la mano de obra faltante por la gran mortalidad, así como los españoles peninsulares y criollos, también fundaron sus cofradíos para honrar a algún santo o advocación de la Virgen María. Indias en España y puestas en práctica, a menudo con muchas fañas por el virrey, la audiencia de Ciudad de México, los gobernadores, alcaldes y cabildos, los españoles intentaron que las nuevas tierras nacieran en una Nueva España, en un continuo ir y venir de la gente y la perspectiva de trasladarse al nuevo continente para probar fortuna o hacer la América. Generaron cambios en la estructura social española. Y bien, en lo más alto de la estructura piramidal de la sociedad novohispana se encontraban los españoles que prácticamente se convirtieron en los señores de la tierra, a pesar de que muy pocos de los que llegaron con Cortés podían presumir de ser nobles de origen, es decir, hidalgos, entre comillas, y los que gozaban de este privilegio contaban solo con la descripción por herencia, ya que la riqueza material era escasa.
Las personas que llegaron a la metrópoli una generación después de la conquista surgieron considerándose como españoles, aunque fue necesario entonces identificarlas como peninsulares, a fin de distinguirlos de los hijos de los españoles que habían nacido en Nueva España, a quienes se les llamó criollos. Estos ocupaban el segundo nivel en la estratificación social, pues aun cuando su apariencia física no los hacía diferentes a sus padres, el solo hecho de haber nacido en las tierras americanas era suficiente para ubicarlos en un estrato inferior. También pudieron dedicarse a actividades muy lucrativas que los colocaron en una posición económica importante, emergiendo así una aristocracia basada en la riqueza que pudo tener acceso a grandes comunidades, educar debidamente a sus hijos y adquirir un gran prestigio social, especialmente en las regiones alejadas a la capital. En el tercer nivel se encontraban los mestizos, que eran los hijos de matrimonios entre españoles y mujeres nativas ocurridos durante el proceso de conquista e incluso después de concluida esta, porque en el propósito de que los colonos adquirieran estabilidad de las nuevas tierras y ante las dificultades para hacer llegar a las mujeres españolas, las autoridades fomentaron dichos matrimonios. Pero en los años inmediatamente posteriores a la conquista, la mayoría de los españoles rehusaron el casamiento con mujeres indias por considerarlo socialmente inaceptable, y la mayoría de los casados lograron que sus esposas se reunieran con ellos en la Nueva España. Vaya, en el cuarto nivel social, bajo la categoría genérica de indios, quedaron todos los pueblos que antes formaron el mosaico étnico del área cultural mesoamericana, mientras que a los habitantes nativos del norte se les aplicó el mote de indios bárbaros, no muy alejados del concepto de chichimecas aplicado antes por los mesoamericanos. Cabe recalcar que desde el primer momento de encuentro entre los españoles e indios, estos fueron considerados como inferiores como gente menuda o menores de edad, e incluso se puso a discusión su capacidad para razonar. No obstante, las manifiestas y múltiples pruebas de su capacidad de rápido aprendizaje ya fuera de aspectos académicos o de técnicas artesanales. No sé ustedes, pero yo después de saber todo esto, puedo decir que me parece sorprendente lo que pasó después de la llegada de Cristóbal Colón al denominado Nuevo Mundo. Personalmente pienso que los cambios ocasionados y la forma de pensar con la que se describen los personajes históricos mencionados no deja de sorprenderme, y más por el hecho de que casi no se mencionan personas que estuvieron del lado de las personas nativas de dicho lugar. Valga la redundancia. Fue sorprendente para mí enterarme de que el fray Bartolomé estaba en desacuerdo con la encomienda, y más asombrada quedé cuando leí que se dispuso a tener una audiencia en contra de dicha orden. Aunque lamentablemente, por culpa de los colonizadores, murieron miles y miles de personas en su hogar solo por estar en donde debían, pensar en la cantidad de sangre que derramaron personas inocentes y los años que aguantaron me entristece y enoja. Y aunque las enfermedades no las trajeron aquí voluntariamente, sigue siendo un daño que jamás podremos remediar. Bueno, espero que esto les haya gustado y por mi parte es todo. Es momento de despedirme. Mi nombre es María Cristina Barreras López del turno vespertino grupo 111 y les agradezco por escuchar.